consecuencias de esa inejecución de la obligación. En estos casos, no, porque hay caso fortuito o fuerza mayor. Los factores de inejecución son distintos a la conducta de las partes. ¿Ya? Y si ocurre algún incumplimiento por causa no imputable al deudor, es decir, por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación se extingue, desaparece. ¿Ya? Pero el 1316 y el 1317 establece otras reglas para estos casos de incumplimiento o inejecución de obligación no imputables a las partes. ¿Y qué dice? Si dicha causa es temporal, es decir, la causa que evita el cumplimiento de la ejecución es temporal. Causa externa, no conducta de las partes, no es la conducta de las partes, sino causa de caso fortuito o fuerza mayor. Si dicha causa es temporal, el deudor no es responsable por el retardo mientras ella perdure. Unas lluvias torrenciales, no puedo hacer el canal. Entonces, ese deudor que no tiene culpa de nada, que iba a hacer la zanja para hacer el canal, no tiene ninguna responsabilidad en ese lapso donde hubo las lluvias y donde estuvo lloviendo y no pudo hacer el canal. Mientras perdure ese hecho o ese caso fortuito, el deudor no es responsable porque la causa es temporal, ha durado un tiempo. Pero en cuanto desaparezca, ahí continúa su obligación. Debe observar la obligación. Mientras tanto, si es temporal, el deudor no es responsable por el retardo mientras ella perdura. Señor, no tenía que ser una semana, pero una semana ha estado lloviendo torrencialmente, no he podido hacer. Bueno, en ese tiempo no es responsable, porque la causa es temporal. Sin embargo, dice, la obligación se extingue si la causa que determina la inejecución persiste hasta que al deudor, de acuerdo al título de la obligación o a la naturaleza de la prestación, ya no se le pueda considerar obligado a ejecutarla. Le dirán, bueno, señor, ya pasó la lluvia, una semana nomás tiene usted que hacerla. No, señor, aquí hemos dicho una semana porque, mire, yo tengo otras obras que hacer en otras partes. A mí ya no me pueden exigir, ¿no? No me pueden obligar a que pueda llevar a cabo la obligación, porque hay una justificación para no realizarla. Tengo otras obras. La obligación se extingue si la causa que determina la inejecución persiste. Bueno, primer supuesto, si eso temporal se hace definitivo, por ejemplo, la pandemia, se extingue la obligación. O de acuerdo al título de la obligación. Bueno, a mí me contrataron del 15 al 30 y del 15 al 30 hubo lluvias, después yo tengo que hacer otras obras, señor. Aquí del 15 al 30 nomás. Ya no puedo. Se extingue la obligación, porque así establece el título de obligación o de la naturaleza de la prestación. Ya no se le puede considerar obligado a ejecutarla. Se le pasó la temporada de sembrío y tenía que, este agricultor iba a sembrar, pero ya se pasó la temporada porque la causa externa se mantenía. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de la prestación, ya no se le puede obligar pues a que cumpla con la prestación. Ahí, obviamente, esa obligación se extingue. O dice, o hasta que el acreedor justificadamente pierda interés en su cumplimiento o ya no le sea útil. En este último ejemplo, ya se pasó el tiempo de la cosecha, del sembrío, señor. ¿Para qué va usted a venir? Ya pasó. El factor externo se extendió mucho, en este caso fortuito. Ya no tengo interés. Me va a ser inútil. No va a ser útil para mí, porque a mí me gusta el sembrío, porque la época del sembrío ya se pasó.
ya no tiene interés o es inútil para el acreedor. El acreedor le dice, ya no, acá no. Se extingue la obligación. Sin culpa del deudor, no hay culpa, fue un factor externo, 1316. En el campo del caso fortuito. ¿Ya? Continúa el artículo 1316 indicando, también se extingue la obligación que solo es susceptible de ejecutarse parcialmente si ella no fuese útil para el acreedor o si éste no tuviese justificado interés en su ejecución parcial. Bueno, en el caso fortuito, donde no es imputable el incumplimiento al deudor, ese factor externo ha evitado que se cumpla solamente parcialmente la obligación. Pero si eso no fuese útil para el acreedor o si éste no tuviese justificado interés en su ejecución parcial, también se extingue la obligación. Bueno, ha sembrado, ha habido el sembrío, una parte del terreno, pero la otra parte ya no se pudo. Por el caso fortuito, donde no hay imputabilidad, no hay culpa del deudor. Entonces dice, ¿para qué vas a sembrar la otra parte? Porque ya no es época de sembrío, mejor dejémoslo así. Ya no es de interés del acreedor. Entonces, también hasta ahí se extingue la obligación. Desde ahí para adelante, esa obligación pendiente se extingue. Porque había una ejecución parcial que completarla no vale la pena. No es de interés, no es de utilidad del acreedor. En caso contrario, dice, el deudor queda obligado a ejecutarlo con reducción de la contraprestación si lo hubiera. Ahora, claro, en el caso de donde no se ha podido cumplir o se ha podido cumplir la ejecución parcialmente o no se ha podido cumplir, no se ha podido cumplir la obligación totalmente por el caso fortuito. Solamente va a alcanzar a cumplirse la obligación parcialmente si es de interés del acreedor, lo hace el deudor. Obviamente reduciendo la contraprestación a favor del deudor. Yo iba a construir 1000 metros, pero el caso fortuito evitó que construya los 1000 metros y no me voy a construir a los 500. Ya no me van a pagar por 1000, sino me van a pagar solamente 500. Es lo que dice esta última parte del artículo 1316. Es decir, son derivaciones. La ley se pone en algunos casos especiales por incumplimiento parcial cuando no hay culpa del deudor. Cuando la inejecución se ha hecho parcialmente por culpa del caso fortuito, que no es imputable al deudor. ¿Qué pasa? Bueno, pasan estas derivaciones que acabamos de explicar. ¿Ya? Y en 1317 dice, el deudor no responde de los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de la obligación o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso por causas no imputables, salvo que lo contrario esté previsto por la ley o por el título de la obligación. Bueno, si el deudor no va a responder por daños y perjuicios, porque no es culpable, pues, por causas no imputables. Cuando dice causas no imputables, ¿a quién? Al deudor, pues, estamos hablando del deudor. Entonces, cuando no hay causas imputables, el deudor ha actuado con diligencia ordinaria, no con negligencia, que sea, por lo tanto, derivado la inejecución de la obligación por factores externos, es decir, por caso fortuito o fuerza mayor, el deudor, ¿por qué tiene que responder por los daños y perjuicios? Sea por inejecución total de la obligación, sea por inejecución parcial, tardío o defectuosa. Yo no tengo la culpa. Ha sido factores externos.
Entonces, en ese caso, tampoco es responsable de los daños y perjuicios el deudor, porque no se le puede imputar la culpa en la inejecución de las obligaciones. Sea en forma total, parcial, de una parte tardía, cuando lo ha hecho fuera del plazo, parcial cuando ha sido cumplida una parte, la ejecución de la obligación, tardía cuando se ha hecho fuera del plazo, cuando ha excedido el plazo el cumplimiento de la obligación, o defectuosa, cuando la obligación se ha cumplido, pero se ha hecho con defectos, mal hecha. Por ese evento de caso fortuito o fuerza mayor, no pudo cumplirle a fines de mayo, la obligación la cumplí a fines de junio. Tardía, ¿no? O defectuosa, que como lamentablemente hubo un factor externo donde estaba secándose, se estaba oreando el cemento, pero se vino una lluvia y lavó el material, la edificación resultó defectuosa. Yo le he cumplido, pero han sido factores extraordinarios, imprevisibles, irresistibles, en que han motivado eso, ¿no? Una ejecución de una obligación defectuosa. Pero no hay culpa del deudor, entonces no hay pago de daños y perjuicios y tampoco hay culpa, no es responsable, no es culpable, no es imputable al deudor el incumplimiento o la inejecución de la obligación. Eso explican los artículos 1316 y 1317 del Código Civil. ¿Ya? Ya. Ahora, como hemos dicho, ¿no? Esos factores externos pueden ser de hecho o de derecho. De hecho, puede ser un factor de la naturaleza. Y de derecho, algún acto de alguna autoridad, un mandato de un juez, en fin, ¿no? Entonces, por esa razón no se ejecuta la obligación, pues. Sale del ámbito de la relación jurídica. Nada tiene que ver con la conducta del deudor o el acreedor, sino con conducta de terceros, de autoridades o con dictado de leyes, ¿no? O asuntos de esa naturaleza, o eventos de la naturaleza. En esos casos, caso fortuito, fuerza mayor, no es imputable, pues, el incumplimiento, la inejecución de la obligación al deudor. Ya dijimos, quien actúa con diligencia ordinaria no es culpable de nada, no es imputable la inejecución de la obligación al deudor. Ahora, quien no actúa con diligencia ordinaria sí está ya entrando al ámbito de la culpa, es culpable, está actuando con negligencia, como hemos explicado. Puede ser una negligencia leve, en cuyo caso la culpa es leve, o negligencia grave, en cuyo caso la culpa es inexcusable. Y en ese caso sí, la inejecución de la obligación es imputable al deudor. Entonces, ahora vamos a ver eso. ¿En qué casos la inejecución es imputable al deudor? Ya dijimos, donde hay diligencia ordinaria, no hay forma como imputarle la inejecución. Cuando hay cuidado, certeza, orden, precaución, ¿no? Es diligencia ordinaria. A mí no me pueden imputar ningún tipo de
culpa. Pero si yo no hago eso y comienzo a actuar ya no con diligencia ordinaria, sino con negligencia, y ya hay inejecución de la obligación, o inejecución parcial, tardío, defectuoso, yo sí soy culpable. Se me imputa a mí la inejecución de esa obligación. ¿No es cierto? Ya. Pero hay un factor más. Cuando yo soy, hay un factor más. Cuando yo soy culpable, a mí se me imputa las causas de que donde el deudor es imputable, es culpable de la inejecución de la obligación, no solamente es por negligencia, sino por algo más, sino por dolo, intencionalmente, ya no solamente negligencia, descuido, sino intención. Entonces, es imputable al deudor la inejecución o incumplimiento de la obligación cuando hay negligencia chica, culpa leve, negligencia grande o grave, culpa inexcusable, o este otro elemento que es peor, el dolo, el dolo. Entonces, dolo, culpa leve y culpa inexcusable, cuando el deudor muestra esa conducta, que repito, para poder imputarle la inejecución, este es el elemento subjetivo muy importante, porque si el deudor, ustedes no le prueban que actuó de esa manera, y el deudor dice, no señor, yo estaba actuando con diligencia ordinaria, ya no lo pueden ser responsable de nada, no tiene culpa. No es culpable de la inejecución de la obligación. O si yo le demuestro culpa en sus dos niveles, leve o inexcusable, o dolo, que es peor, la intención, entonces ahí sí es imputable al deudor la inejecución de la obligación. Veamos entonces en qué consiste esto, que son elementos de causas de la culpa del deudor, de la culpa del deudor, en qué consiste esto del dolo. Hay conducta del deudor, pero ha actuado con dolo. Entonces es culpable pues, de la inejecución de la obligación. Tiene varias acepciones el dolo, ¿no? Algunos dicen mala fe, malicia, fraude, engaño, conducta contraria al derecho. Entonces, todo eso significa el dolo. Mala fe, la intención de dañar, ¿no? De actuar mal, sabiendo que uno está actuando mal. Malicia, fraude, que haga creer lo que no es. Conducta contraria a derecho, que haga lo que el derecho dice en sentido contrario. Entonces, tiene esas varias acepciones el dolo. Más específicamente en el derecho civil, el dolo, en el derecho civil, el dolo es el vicio de la voluntad. Es el engaño, por lo tanto, que se emplea para inducir a alguien a consentir o para llevar a cabo un acto jurídico. El dolo, ¿no? Vicio de la voluntad. Vicia la voluntad, un acto jurídico lo vicia, es nulo. ¿Y qué cosa es? Pues es un engaño. Es un vicio de la voluntad, un engaño que se utiliza para inducir a alguien o para convencer a alguien y celebrar un acto jurídico. Claro, si alguien hubiera sabido que uno está actuando así, no celebre el acto jurídico. Pues sin el dolo no se hubiera celebrado el acto jurídico, o si se hubiera celebrado en otro sentido. Eso da lugar a que el dolo, como ha viciado la voluntad, ese acto jurídico sea nulo.
Y como hemos visto en el campo del derecho civil, hay dolo determinante o causante, que ustedes seguramente lo han visto en el libro de acto jurídico, el dolo determinante o causante, los artículos 210, perdón, el artículo 210 del Código Civil, y el dolo incidental o incidente, el 211, ¿no? En uno es causal de nulidad del acto jurídico, cuando es un dolo determinante o causante de nulidad. Y el otro que conlleva al pago de daños y perjuicios nomás, ¿no? El 211. El dolo positivo o negativo del artículo 212, tratándose de una acción o una omisión, que ustedes seguramente lo han estudiado. El dolo directo o indirecto. Eso están en el artículo eh, del libro de acto jurídico, ¿no? El 210, directo. El primer párrafo del artículo 211, 203 y 229, o el indirecto en el artículo 210, segundo párrafo del Código Civil. Pero ese es jurídicamente un dolo, en sus diversas acepciones o clases, ¿no? También es un concepto de dolo, ¿no? Una acepción de dolo. Ya desde el punto de vista de actos ilícitos, es decir, desde el punto de vista del acto civil, del derecho penal, el dolo designa la intención del agente de provocar un daño que deriva de su hecho, es la característica del delito, ¿no? El delito, ¿no? El dolo en el delito, claro, ese es el dolo, pero es un dolo que es denominado como tal, que significa delito, ¿no? El hecho de la intención de una persona de provocar un daño a través de un hecho que él va a hacer y que va a vulnerar un bien tutelado por ley, que esté calificado o tipificado en el Código Penal. Ese es un delito. Ese es un tipo de dolo también. Es un dolo delictual que se llama, ¿no? Dolo delictual. Y otro tipo de dolo también, desde el punto de vista civil, es el incumplimiento de la obligación. El dolo alude o significa la intención del deudor para no ejecutar la obligación debida, denominado dolo obligacional. Yo contraigo una obligación, pero intencionalmente no quiero cumplir, porque puede hacerle daño al deudor, al acreedor, perdón. No quiero cumplir, o intencionalmente no cumplo. Puedo cumplir, pero no cumplo. Entonces, todas estas acepciones tiene la palabra dolo, como hay una especie de dolo delictual en los artículos 1969 y 1986 del Código Civil, cuando se habla de la responsabilidad. Desde el punto de vista civil, es también un tipo de dolo delictual, pero en el ámbito civil, mediante el cual no se lo van a meter a la cárcel, no, sino que establecen una sanción de daños y perjuicios. 1969 y 1986. Entonces, como verán acá, el dolo es mala fe. En todas estas acepciones hay una mala fe, ¿no? Una obra con malicia, con la intención de inobservar la ley o inobservar el acuerdo entre las partes. La intención de dañar.
Ahí la intención de dañar. El dolo que vamos a tratar nosotros, ese es el dolo, no de todos estos dolos, ¿no? Diferentes, hay acepciones. Vamos a tratar de ese dolo que es la intención del cumplimiento, del incumplimiento, perdón, o el mal cumplimiento. Ese dolo civil, ¿no? A la intención que el deudor tiene para no cumplir la prestación debida. De ese dolo, incumplimiento o mal cumplimiento. Es una conducta o una actitud consciente y deliberada del deudor para incumplir la obligación. No le da la gana de cumplir la obligación, a pesar que tiene posibilidad. De ese dolo vamos a hablar, no de todos los demás que hemos visto. Entonces, el dolo, desde ese punto de vista, ¿qué factores o elementos tiene? ¿Qué factores o elementos tiene? Es la acción positiva de incumplir. No cumplo, pues. Tiene que haber una acción de incumplir. Tiene que haber un animus nocendi o la intención de causar daño. Claro, yo primero, ¿qué elementos tiene que haber? Debe haber una obligación, ¿no? Pendiente, una obligación que se debe cumplir con las prestaciones. Segundo, una acción de incumplir. Tercero, la intención de dañar, animus nocendi. Animus nocendi con C, ánimos de dañar, causar daño. Entonces, en ese caso ya se está actuando con dolo. Puede ser una acción o omisión, ¿eh? Cuando habla la ley, la doctrina, perdón, la acción positiva de incumplir, esa acción positiva, entre comillas, puede ser una acción o una omisión. Sino eso, se habla de acción positiva en el sentido de que el deudor no le da la gana de cumplir, pues tiene esa acción, ¿no? Esa decisión, digamos, de incumplir. La acción positiva, que puede ser una acción u omisión. Intención de no cumplir. En ese caso, la inejecución de la obligación es imputable al deudor, pues, porque intencionalmente está incumpliendo una obligación, sea por acción o omisión, y además está con un ánimo nocendi, es la intención de causar daño. Que esa acción, esa conducta del deudor llegue a exteriorizarse. No tiene que ser solamente una expresión interna de la persona, sino exteriorizarse como una acción voluntaria o volitiva, volitiva. Porque si yo pienso a este desgraciado no le voy a cumplir, pagarle 5.000 soles. Tengo la plata, pero no se la voy a dar. No me interesa un comino, lo voy a fregar. Pero después lo pienso bien y dice, oye, no, me voy a meter en problemas, en realidad no estoy actuando bien y le pago. Se ha quedado pues en la parte interna, ¿no? Pero si yo digo, este desgraciado no le voy a pagar y no le pago, se está exteriorizando eso, pues. Y para que haya dolo tiene que haber exteriorización de esa conducta que es la intención de dañar. Es decir, profesamente o adrede no debo cumplir las prestaciones. Puede ser una obligación sobre la realización de un hecho o puede ser pues un deber también de una norma jurídica, ¿no?
puede ser de hecho o de derecho ese incumplimiento, ¿no? Pagar un tributo de derecho. No deriva de la ley, esa obligación deriva deriva de la ley, no de la voluntad de las partes. O a una cuestión, ¿no? De un hecho que yo me comprometí construir un carro o reparar un carro. No lo hago intencionalmente. Así, y lo hago con el fin de dañar. El móvil ha sido dañar en el cumplimiento. Y que soy consciente, pues, que al no ejecutarlo, ese hecho va a causar daño. Y soy consciente de que eso no debo hacerlo y lo estoy haciendo en conciencia de que va a ocasionar daño y que no está bien. Entonces, en ese caso, estoy incurriendo en dolo. Entonces, el dolo consiste en el incumplimiento deliberado, cometido con intención de dañar, o por lo menos con conocimiento y previsión del daño que se causa. El dolo, ¿ah? Yo tengo incumplimiento deliberado de incumplir, el incumplimiento deliberado. Yo soy consciente que no estoy incumpliendo. Y no cumplo, pues. No cumplo porque no quiero. Y soy consciente de que voy a causar daño. O por lo menos que eso podría causar daño al acreedor. Algunos dicen que el dolo es la inejecución de obligaciones consistente en el incumplimiento deliberado de la prestación, igual que la anterior, aunque no medie intención de dañar. Claro, algunos dicen, bueno, lo voy a incumplir, no tengo intención de dañarlo. No hay simplemente incumplo. Tengo la intención deliberada de no cumplir, aunque no tenga intención de dañarlo. Pero sí tengo conciencia de que estoy incumpliendo y no cumplo, y me propongo no cumplir, porque tiene que haber esa intención, ¿no? Y algunos otros dicen que el dolo es cuando se inejecuta una obligación, pero que la mal cumple. A sabiendas que es otra, la mal cumple. Bueno, el Código Civil es mucho más amplio, ¿no? No se adhiere a ninguna de estas netas acepciones, ¿no? O vamos a ver qué acepciones se adhiere. Dice, procede con dolo, el artículo 1318, quien deliberadamente no ejecuta la obligación. Entonces se adhiere a la segunda acepción que hemos visto, ¿no? El dolo en la inejecución de las obligaciones consiste en el incumplimiento deliberado de la prestación, aunque no medie intención de dañar. No dice este 1318 procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación con la intención de dañar. No, no interesa que haya daño o no, o que tenga la intención de dañar o no, no. Procede deliberadamente, intencionalmente no cumple, conscientemente no cumple la obligación. No le voy a pagar a este, aunque tengo plata, no le pago. No hay intención de dañar, aunque intrínsecamente uno diría, no, pucha, pero si cualquiera se da cuenta en que no pagarle va a hacer un daño. No, no hay intención de dañar. Capaz es un millonario al que le debo y no le va a hacer ni cosquillas, pero no le pago. No me da la gana. Intencionalmente no le pago. Entonces, en ese caso hay dolo.
Entonces se adhiere a esta segunda versión. Solamente se necesita la intención deliberada de la prestación, de incumplir con la prestación para que haya dolo. Para que haya dolo. No necesariamente para la posición peruana con la intención de dañar. No necesariamente. Claro, intrínsecamente un incumplimiento deriva generalmente en el daño. A veces no, pero en este caso la legislación peruana dice, no señor, solamente se requiere para que sea dolo la intención deliberada de no cumplir con la obligación, se esté pensando en dañar o no esté pensando en dañar al acreedor. Se acabó. Es un hecho injusto, sabe que es una injusticia, ¿no? Estoy haciendo algo injusto, yo soy consciente y lo estoy haciendo conscientemente, pero no necesariamente con el propósito de perjudicar. Algunos dicen con la intención de dañar. De acá podría interpretar algunos no, pero si es deliberado que no ejecuta la obligación, está en el fondo o se sobreentiende que va a dañar. Bueno, ahí no hay no hay, yo podría interpretar esto así. Procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación. ¿Para qué lo hago? Con el fin de dañarlo. Otro puede decir, no necesariamente. Bueno, en el caso peruano no hay necesidad para que uno pueda determinar este deudor culpable por haber inejecutado la obligación por dolo. El juez no tiene ninguna necesidad de decir que se ha aprobado la intención de dañar. No, no hay necesidad de probar de que obró, el deudor que obró con dolo, haya tenido la intención de dañar. Basta que deliberadamente no ejecute la prestación. En ese sentido, él se ha inejecutado o sea mal ejecutado, o sea ejecutado parcialmente o tardíamente o defectuosamente la obligación, ¿no? Entonces, no es necesario, ¿ah? No es necesario la intención también de dañar como un elemento del dolo, en este caso civil. Como verán, en el... es distinto, ¿no? El dolo en materia civil que en el penal, ¿no? Entonces aparece como el dolo es causa imputable de inejecución de las obligaciones cuando el deudor intencionalmente no haya querido cumplir con la obligación y en efecto no lo cumplió, no ejecutó la obligación, ¿no? Es un elemento característico de la culpa, ¿no? Tiene culpa cuando uno ha actuado con dolo. Es culpable. ¿Por qué? Por dolo. Por dolo. Ahora, la culpa es algo distinto, ¿no? También por culpa es imputable en la inejecución de la obligación al deudor, por culpa, que es otra causa de imputabilidad de inejecución de obligaciones al deudor. Entonces, tenemos aquí la culpa como otro factor donde hace culpable al deudor por el incumplimiento de la obligación. ¿Y qué resulta? ¿Qué cosa es la culpa? Ya dijimos, en la culpa, la persona que no ha actuado con diligencia ordinaria es culpable. Ya cuando actúa con diligencia ordinaria no es culpable.
Cuando ha dejado de actuar con diligencia ordinaria, es decir, sin cuidado, es culpable, porque está actuando con negligencia. La negligencia puede ser leve, dijimos, culpa leve o negligencia grave, culpa inexcusable. Claro, por dolo también es culpable, pues, ¿no? Mucho, con mayor razón, cuando uno obra por dolo también es culpable. Porque no solamente hay descuido, hay intención. Pero para explicar la culpa, utilizamos este concepto de diligencia ordinaria. Quien hace con diligencia ordinaria no pasa nada. No es culpable de ninguna manera. Quien no actúa con diligencia ordinaria, ahí sí, ahí viene la culpabilidad. Es imputable la inejecución de la obligación. Depende ahora también de la intensidad de la culpa. Habrá que ponderar, como dicen, la intensidad de la culpa. Puede ser culpa levísima o culpa lata, grave o inexcusable, o culpa levísima o leve, ¿no? Y también la culpa puede ser como, ¿no? Como sucede en el dolo, se puede ser por acción u omisión, la culpa. Una acción o una omisión. En ese sentido también se está incurriendo en culpa. Y puede ser, repito, culpa menor o culpa mayor, vamos a ver, ¿no? Esa culpa leve o la culpa inexcusable. Entonces, para que haya, según la doctrina, que es un tipo de imputabilidad de imputabilidad por la inejecución de las obligaciones, debe haber algunos elementos, ¿no? Uno, que haya una actividad de la gente, del deudor, sea omisión o sea acción. Y en segundo lugar, debe haber ausencia de mala fe o mala voluntad. No ha habido malicia, como el dolo, pues, ¿no? O como el dolo, más bien ha habido descuido. Un descuido chico o un descuido grande, como hemos visto. Porque si hay malicia, mala fe, ya es dolo, pues. Ya es dolo. Porque intencionalmente. En cambio, en la culpa hay fundamentalmente negligencia. Negligencia, ¿no? Un sentido grande depende de la intensidad, chica o grande, ¿no? Entonces, la ley peruana considera una culpa chica, o sea, la infracción, el incumplimiento a esa obligación contraída por un contrato o a esa obligación derivada de la ley, se ha incumplido en forma menor o mayor. Entonces, ahí deriva diversas, digamos, intensidades de la culpa, ¿no? Así una negligencia grande o una negligencia chica, o menor, o leve, o una negligencia grave, o es decir, culpa inexcusable, y la chica se llama o la leve, ¿no? Culpa leve. Entonces vamos a ver ahora la culpa inexcusable que está en el artículo 1319. 1319. Incurre en culpa inexcusable, dice, quien por negligencia grave no ejecuta la obligación. Descuido grave. Ahí está la culpa inexcusable. Es es el grado más alto de la culpa.
se conoce como negligencia grave, como dijimos, ¿no? Consiste en la omisión de alguno o alguno de los deberes de diligencia. Y hemos dicho diligencia ordinaria. Cuando uno no rompe con esa diligencia ordinaria es porque se ha violado esa diligencia, ese cuidado. No hay intención de dañar, no hay intención de incumplir. Lo que pasa es que por negligencia, descuido, yo he llegado a incumplir la obligación y en ejecutar la obligación. Entonces no hay incumplimiento doloso, sino por culpa inexcusable. Es un grado de la culpa. Entonces, el deudor de una obligación que incumple por culpa inexcusable tiene entonces que indemnizar al acreedor por todos los daños y perjuicios causados, sean consecuencia inmediata y directa de dicho incumplimiento. Generalmente, cuando se incurre en una negligencia grave, en culpa inexcusable, un descuido mancomunal que no está justificado, se pagan los daños y perjuicios, que sean consecuencia directa e inmediata de los actos. Algunos incluso lo llegan a equiparar con el dolo, ¿no? Al incumplimiento por dolo. Las consecuencias del dolo, no equiparar en el concepto, sino a las consecuencias. Tan grave, o sea, tan fuerte son los efectos de incumplir la obligación por dolo que por culpa inexcusable, porque es una culpa muy grande, pues, negligencia muy grande. Entonces ahí se equiparan más o menos los daños que se cometen, ¿no? Así que, supongamos que alguien está yendo no sé, pues tiene que cumplir reparar un automóvil y no va, no le da la gana de ir para hacerle daño al acreedor. O el otro va, pero va borracho. Las consecuencias capaz van a ser la misma, que el carro, primero, bueno, no va a estar reparado y el borracho se va a quedar a dormir y no va a poder reparar el carro. Entonces los daños son casi los mismos, entonces se encaparan el dolo con la negligencia grave. Pero la culpa inexcusable ya hemos visto es ese descuido grande, injustificado, que trae más o menos las consecuencias del dolo. Consecuencias, ¿ah? Las consecuencias, los daños. En cambio, la culpa leve se define como la omisión de aquella diligencia exigida por la naturaleza de la obligación. La omisión de la diligencia, del cuidado. Es una especie de intermedia entre la culpa grande y la culpa levísima o venial, ¿no? No se presta la atención o no se tiene el cuidado que de ordinario se acostumbra o que en general pondrá un buen padre de familia. O sea, esa es la culpa leve. Es cuando no se presta la atención o no se tiene el cuidado que comúnmente se acostumbra o que en general pondría una persona cuidadosa, un buen padre de familia, un buen comerciante, como se utilizaban algunos términos o se utilizan para poder definir qué cosa es la culpa. Es decir, aunque supone una falta de diligencia, la culpa leve podría ocurrir a cualquier persona, ¿no? A diferencia del dolo, no hay intención de incumplir de mala fe con la
obligación, sino que simplemente hay un descuido. Obedece a la falta de atención o a la falta de a la torpeza del deudor. Entonces, en este caso sí hay culpa leve. Un descuido que le podría ocurrir a cualquiera, que no es muy grave como sucede en la negligencia grave o en la culpa inexcusable. En varios artículos del Código Civil aparece la culpa leve, ¿no? Y, y está regulado en el artículo 1320. ¿Qué dice en el artículo 1320? Actúa con culpa leve quien omite aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponde a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Esa es la culpa leve. Quien omite el cuidado ordinario, el cuidado común que nosotros debemos tener todos los días, exigida por la naturaleza de la obligación. Yo para llevar, pues, delivery, tengo que llevar un libro a entregarlo al que compró por compras virtuales y en vez de ir por mi lado derecho, voy por mi lado izquierdo con la moto. O sea, no estoy cumpliendo con esa diligencia ordinaria que tengo que observar para que todo salga bien, pues. Dice, diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Y tiene que establecer si esa persona actuó con diligencia teniendo en cuenta el lugar donde estaba, el tiempo, estaba lloviendo, había nevada o calor sofocante, ¿cómo? Capaz la moto se pegó mucho porque se quería ir en la sombra, calor era sofocante, estaba asfixiándose el que iba a entregar el libro y no llega a entregarlo, o sufre un accidente. Todas esas circunstancias de las personas, del tiempo y lugar se tienen que establecer para ver si hay culpa leve. Es decir, que esa persona no haya cumplido con esa diligencia ordinaria que comúnmente nosotros debemos observar. Eso la tiene que establecer el juez. Si este señor ha actuado diligente, no ha actuado con culpa porque no ha cumplido con estos cuidados. Entonces, cuando ocurre eso, cuando hay dolo, culpa inexcusable, dolo, culpa inexcusable, culpa leve, es imputable la inejecución de las obligaciones al deudor. Y por lo tanto, tiene que responder, es responsable de esa inejecución de obligaciones. Y generalmente se responde con el pago de daños y perjuicios, ¿no? En la inejecución de obligaciones. Y otras consecuencias que vamos a ver más adelante. Cuando no hay eso, cuando no hay ese elemento subjetivo del comportamiento del dolo o de la culpa, sea leve o sea inexcusable, y más bien responde a factores externos, no hay imputabilidad de culpa, no hay culpabilidad del deudor. Eso responde la inejecución de las obligaciones a un caso fortuito o fuerza mayor. ¿Ya? Eso en resumen. Eso en resumen. De los temas que hemos visto ahora, margen del mutuo disenso que hemos visto en la primera parte de la clase de hoy. ¿Ya? La relación de causalidad en la responsabilidad civil. Como hemos visto, no se incurre en responsabilidad civil, no es uno
culpable y por lo tanto no tiene que pagar ninguna consecuencia por la inejecución de las obligaciones si la conducta o comportamiento, además de no ser contrario al ordenamiento jurídico, la persona ha actuado con diligencia ordinaria. No incurre en responsabilidad. Si una conducta o comportamiento que además de ser contrario al ordenamiento jurídico, sea atribuible a una persona. No incurre, en otras palabras, no incurre en responsabilidad civil si la conducta ha sido adecuada, ha sido cuidadosa, ha sido diligencia ordinaria y esa conducta obviamente ha sido observada por el deudor, por las partes. No hay ninguna responsabilidad civil. No hay responsabilidad civil si uno actuó con diligencia ordinaria. Y supongamos que ha habido inejecución de la obligación, pese a que ha habido diligencia ordinaria del deudor. Entonces, esa inejecución de obligación responde a caso fortuito o fuerza mayor. Tampoco hay culpabilidad. No es imputable la inejecución de las obligaciones al deudor. Entonces, es muy importante la inejecución de las obligaciones para que el deudor o una de las partes sea responsable de la inejecución de la obligación, que hay un factor subjetivo. ¿Cuál es ese factor subjetivo? El comportamiento. Si el deudor ha obrado con dolo o culpa en sus diferentes intensidades, es imputable la inejecución de la obligación al deudor. Pero si no, no es imputable. En otras palabras, si el deudor ha obrado con dolo, culpa leve y culpa inexcusable, es responsable. Si no ha actuado con ese tipo de conducta, no es responsable. No es responsable. Ya, no es responsable. Bueno, aquí nos quedaremos. ¿Ya, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Muchachos.